Buenas tardes, muchísimas gracias por su participación el día de hoy, por estar puntuales en este webinar que ofrecemos como SPAE, Escuela de Negocios del ESPOL, junto a la Universidad de Zamorano. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante con un experto en la materia. Vamos a hablar acerca de la agricultura es un buen negocio, así que seguro que ustedes están muy interesados en conocer lo que opina nuestro invitado especial. Pero para antes de iniciar, vamos a comentarles brevemente un poco acerca de SPAE de Zamorano. Queremos presentarnos, queremos también que sean parte de nuestra comunidad. Nosotros somos la Escuela de Negocios del ESPOL, estamos acreditados por AMBA y ACCSB, que son dos de las más importantes acreditaciones para las escuelas de negocios alrededor del mundo, y hemos concretado una alianza con Zamorano, una universidad reconocida a nivel mundial por su calidad, por el impacto de sus graduados, su educación, la investigación aplicada, la proyección en el desarrollo de una agricultura sostenible, de la agroindustria y de los recursos naturales. Así que esta alianza junto a Zamorano no solo es estratégica, sino que es de altísimo nivel y bueno, les va a traer a ustedes muchos espacios como estos donde podremos discutir de temas muy relevantes para la industria, pero también sobre programas de formación que les vamos a presentar más adelante, que serán muy pertinentes para el desarrollo de esta industria que es muy importante en nuestro país y bueno, en toda Latinoamérica. Para dar inicio a este webinar, quiero presentarles a nuestro invitado especial. Como les decía, hoy nos acompaña Alex Godoy. Él es máster en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesor de la Universidad Zamorano y también estará compartiendo con nosotros un módulo en el Programa Internacional de Dirección de Agronegocios. Después de su presentación vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes tienen habilitado el botón de Q&A. Ahí pueden dejarnos todas sus consultas, así que estaremos muy gustosos de atenderlas junto a Alex. Alex, muy bien, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y más bien los dejo contigo para que nos puedas contar acerca del tema de hoy. A ver, perfecto, muchas gracias. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Mira, yo muy a menudo escucho que la gente dice que pensamos no que pensamos que la agricultura es un mal negocio. Yo la verdad no creo que sea un mal negocio. Lo que pasa es que de repente no lo estamos haciendo bien. Y fíjese que eso de que la agricultura es un mal negocio no solamente es que es de manera empírica que lo vemos, sino también si vemos un poco las estadísticas nos vamos a dar cuenta que es así, que pareciera que la gente cree que es un mal negocio, aunque no es así. Entonces, fíjese con lo siguiente, la agenda que vamos a seguir es primero el Food and Fertilizer Shortage. Quiero hacer un par de reflexiones sobre eso. Después, las oportunidades para los agronegocios, que es el tema principal. Cuáles son los factores que vuelven rentable la agricultura y finalmente un par de recomendaciones a los agricultores. Vea, ¿quién es el top exporter de los fertilizers? Entonces usted se fija en Rusia, en Europa, Rusia, Bélgica, Alemania, Holanda, Lituania, Polonia, pero digamos Rusia con 12.5 billones, muy lejos los demás países, digamos. En África, aunque usted no lo crea, Algeria, Egipto, Nigeria, y obviamente en Asia, China y Malasia. Y en el Middle East, en Medio Oriente, pues Israel, Jordania, Omán, Marruecos, Qatar y Arabia Saudita. Y en América, Canadá y Estados Unidos. Estos son top exporters of fertilizers. Entonces, esta es la primera reflexión para nosotros. Aparte de Canadá y Estados Unidos, ¿dónde está el resto de América? Entonces, ¿cómo podemos estar preparados para los shocks? Que los vamos a seguir teniendo. Acuérdense que los shocks son esas cosas que ocurren. Digamos, el COVID-19 es un shock, algo que hizo que inesperado que cambia el curso del mundo. La guerra entre Rusia y Ucrania es un shock también que está sucediendo. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados si nosotros, bueno, ahí están los datos, ni siquiera nos preocupamos por el tema de los fertilizantes, por eso nos impacta directamente. Esa es la primera cosa, digamos,
en qué parte de la cadena de valor estamos compitiendo. Un par de reflexiones. Vea que obviamente Rusia es el top exporter de los aditivos para suelo, ¿no? Conteniendo nitrógeno como fósforo y potasio. Sé que ustedes saben eso. O sea, él, digamos, Rusia y Ucrania juntos manejan casi un tercio del mercado global de trigo. Un tercio. Y obviamente Ucrania es el mayor exportador de maíz, aceite de girasol. De hecho, hace un par de meses, bueno, no sé si un año, porque el tiempo pasa muy rápido, hubo una crisis de leche de fórmula infantil en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque un ingrediente crítico para la fórmula infantil es el aceite de girasol. Claro, esto solo como reflexión, porque hay una cosa que en el comercio, en negocios internacionales se llama los endowments, o sea, las riquezas naturales que la madre naturaleza nos ha dado. Y claramente nosotros, aunque quisiéramos producir trigo, o la mayoría de los países latinoamericanos, a excepción de Brasil, Bolivia creo, no pueden producir trigo porque para producir trigo se nos ocupan áreas extensivas para poder competir, digamos, pero obviamente para el consumo interno de repente es lo que se podría hacer. Pero esto sirve como reflexión, que cuando no producimos ni siquiera nuestra comida, cuando a los que lo producen les da un catarro, una gripe, algo suave, a nosotros nos da neumonía. Ustedes saben que cuando uno tiene neumonía está muy cerca de morirse. ¿Verdad? Ahora, la cosa es, vea usted cuáles son los main destinations, cuáles son los main destinations de los fertilizers export de Rusia. Son Brasil, Estonia, India, China y los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, aquí, para los que yo sé que Ecuador hace muchos negocios con Rusia, y sé que muchas de las fuentes de fertilizantes que Ecuador tiene son importaciones de Rusia. Entonces, si no se puede de Rusia ahora, por las sanciones o por lo que quiera, Brasil es una alternativa porque Brasil tiene muy buena relación con Rusia. Ahí está el fertilizante. Obviamente barato no va a ser, pero al menos lo encuentra. Esa es una reflexión. La siguiente, fíjese que lo siguiente tiene que ver con las crisis. Vamos a ver aquí. Con las crisis, que ocurren, algo pasó aquí porque digamos que estas son las exportaciones obviamente de granos, donde obviamente Estados Unidos es el principal y después está Rusia, Ucrania, otros, Argentina, la Unión Europea, Brasil, como había dicho. Pero antes de pasar, digamos, ¿por qué decimos que la agricultura ha estado perdiendo participación, al menos como fuente de empleo? Es que normalmente cada vez ocurren más crisis. Vea ahorita, por ejemplo, el precio del café ha sido bueno porque obviamente Brasil tuvo problemas. Recién hubo una crisis de chiles, o sea, que estuvo muy caro en Estados Unidos el chile porque obviamente México se vio afectado. Hubo una mala producción de uvas y eso obviamente genera que los vinos se vuelan muy caros. Entonces la reflexión con esto es, en la agricultura cada día cada vez más común porque obviamente el clima se está volviendo más retador, vamos a estar enfrentando crisis. Entonces, ¿cómo vamos a responder a esas crisis? Esa es la gran pregunta, digamos, y es ahí donde la agricultura ya no va a ser un negocio, y vean que esta es una reflexión, ya no va a ser un negocio de pobres, sino va a ser un negocio de grandes corporaciones, porque se va a necesitar bastante capital de inversión para poder hacer funcionar los negocios. Porque claro, yo estuve en Holanda, creo que en abril, y justo el día que llegué había caído una nevada. Pero no pasó nada porque obviamente la mayoría de la agricultura holandesa es protegida.
En Latinoamérica todavía tenemos la ventaja que la madre naturaleza es súper bondadosa, así que debemos aprovechar en los actuales tiempos a fortalecer la agricultura, a generar capital, porque todavía podemos producir de alguna forma de manera natural, pero no va a ser así en el futuro porque vamos a necesitar inversión en capital, una agricultura con multivariable, con variaciones de clima realmente significativas. Bueno, vea, entonces, en 1997, 40% de la población estaba directamente o indirectamente relacionada con la agricultura. Ahí trabajaba la gente 40%. Y eso ha bajado a menos del 30% para 2018. Seguramente si revisamos el gráfico más actualizado que hay, vamos a ver que eso no ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué está sucediendo? Digamos, por una parte decimos que no se vive sin agricultura, pero por otra parte la gente no está trabajando, no está valorando la agricultura. Claro, y me dirán, no, qué mal negocio, que pierdo dinero, que no sé qué. Por eso es que universidades como Zamorano siempre son una oportunidad, porque es aquí donde formamos los futuros líderes. Entonces, vean eso. Ahora, ¿qué es lo que afecta a la rentabilidad de la agricultura? ¿Por qué si invertimos $1, a veces ni siquiera lo podemos recuperar? Pues yo he escrito algo aquí. El incremento en los costos de producción, el empaque y la distribución. Esa es una parte de los factores. Vean ustedes, por ejemplo, antes de la pandemia, al menos desde Centroamérica, enviar un contenedor de bananos al norte de Europa costaba el transporte marítimo de la finca al puerto, door to port, que se le llama, costaba alrededor de $3.400, $3.400 por contenedor de 40 pies reefer. Actualmente cuesta $4.800, es decir, alrededor de $1.300, $1.400 más. Ese es un costo de distribución. Entonces, claro, al final al cliente lo que le importa es el costo de las bananas. Si es el supermercado, el cliente, al costo de las bananas puesto en el depot, puesto en la tienda, eso es lo que le importa, el costo total. Ahora, ¿cómo se va a componer ese costo? Costo de producción, empaque, costo de distribución, y quién se queda con cada parte en la cadena, quién se queda con más dinero, pues como no le importa mucho, digamos, y el consumidor ni siquiera lo sabe. Entonces, ¿quién ha tenido que distribuir esto? ¿Quién ha tenido que absorber ese incremento de $1.400, por ejemplo, en el caso del banano? El consumidor casi que no ha sido. En realidad es el productor. Los costos de producción incrementados, ¿por qué? Por un tema por el incremento de los suministros. Imagínense, los fertilizantes, un tema de moda, pero antes de eso también estuvo el costo del empaque. Claro, y lo absorbe directamente el productor. Entonces, al final, ¿a qué llegamos? A que el productor es el que absorbe todos los costos y hay muchos negocios que se vuelven poco rentables. Esa es una realidad. Ahora, ¿cómo la cambiamos? ¿Cómo la modificamos? Es ahí la cosa. Y muchas veces estos cambios no están necesariamente en manos del agricultor, sino en una política de Estado. El caso de Honduras, y Centroamérica y Latinoamérica en general, como vimos, no produce los fertilizantes, o sea que si sube el precio lo tiene que pagar. Los materiales de empaque, pues digamos los grandes molinos en Chile o en Estados Unidos, al menos Centroamérica, digamos, no tiene sus propios molinos. Entonces, si sube el empaque porque Amazon vendió más y todo el material de empaque se fue en la mensajería, pues simplemente lo absorbemos. Y la logística, no digamos la logística, que obviamente 5 de las principales navieras son chinas. Y la otra es danesa, la otra es suiza y la otra es alemana. O sea que Latinoamérica tiene muy poca influencia en lo que puede pasar en el costo. Eso digamos que son factores que de alguna forma como país como continente nos hemos descuidado en una política económica que fomente la agricultura y que dé las herramientas. Como dije, porque obviamente un agricultor, una empresa en sí, a menos que sea muy grande como Dole o chiquita, no es que puede poner su propio barco. La otra cosa es la reducción de la productividad o incapacidad para incrementarla. Esa es una cosa que nosotros nos inventamos porque ¿cuál es la manera más fácil de bajar el costo de producción? Es decir, que a usted la caja de melón o la caja de bananos le cueste menos,
o que el kilogramo de lechuga le cueste menos. Obviamente, la manera más fácil es a través del incremento de la productividad. Pero esto no siempre se logra. No siempre se logra. Ahora, ustedes dirán, pero bueno, Godoy está hablando de esto, pero eso ya lo sabemos. Lo que pasa es que después vienen las reflexiones, digamos, ¿cómo lo podemos hacer? Y obviamente la presión irreparable en los recursos de la tierra, que eso es un hecho, digamos, sus abuelos o quizás nuestros papás podrían cultivar básicamente con la lluvia del cielo. Los inviernos eran muy buenos, pero ahora obviamente llueve menos, está lloviendo menos. Entonces, claro, ya no dependemos solo de la madre natural, sino que tenemos que tener algún sistema de riego o lo que sea para asegurar que tenemos, digamos, agua para poder seguir cultivando. Entonces, eso está ahí, está sucediendo. Y esto es muy importante, que aquí es donde muchas veces nosotros como agricultores tenemos responsabilidad. Y es que producimos lo que queremos, pero no producimos lo que el mercado necesita. Y es que el agricultor tiene que tener, y vean que yo cuando me refiero al agricultor, no estoy hablando al agricultor en general, no importa el tamaño, no importa si es grande, pequeño, pero sobre todo el agricultor, digamos, que es pequeño o que esté intentando hacer algo, digamos, seguramente una transnacional como Dole o Chiquita tienen muy claro qué es lo que el mercado necesita, ¿verdad? Entonces, la agricultura nuestra, digamos, la de subsistencia o el pequeño exportador, que es el que realmente importa, porque es el que realmente genera desarrollo y genera riqueza. Muchas veces produce lo que él quiere, pero no lo que el mercado necesita, y allí es donde debemos cambiar. Primero tenemos que ir a ver lo que el mercado necesita, ir a ver nuestras condiciones edafológicas y entonces producir lo que el mercado necesita. Y eso de verdad es lo que hace la diferencia. Lo otro es que normalmente nos enfocamos en cultivos de bajo valor. Por ejemplo, un contenedor de blueberries, que Perú, no sé si habrán peruanos acá, pero un contenedor de blueberries mal vendido cuesta 150,000, 200,000 dólares. Pero ¿cuánto cuesta un contenedor de calabazas? Y no es que yo tenga en contra nada de las calabazas ni nada, solo digo, y yo sé que hay zonas que simplemente no podemos producir ese cultivo. Mi reflexión no va enfocada en eso, sino que enfocada más en que debemos producir lo que mi tierra puede producir y que me genera más valor y que aparte tiene un mercado. Entonces un contenedor de calabaza cuesta 5,000 dólares. Entonces, claro, para alguien que produce blueberries, absorber un incremento de 1,000 dólares en el flete es nada, no hay problema. Pero alguien que produce calabazas, ¿cómo puede absorber un incremento de 1,000 dólares en el flete? O un incremento del 40% en el fertilizante. Es imposible. Entonces, esa desconexión es lo que mata realmente al productor. Y por eso decimos que la agricultura es un mal negocio, porque, claro, si hay una desconexión entre el mercado y lo que producimos, primero, producimos cosas de bajo valor comercial. Segundo, a ver, sembramos y ni siquiera tenemos el cliente. O no tenemos la logística. Tercero, sembramos como creemos que es y arribamos en la ventana equivocada del mercado. Porque afortunadamente Dios, digamos, y digo Dios porque para los que somos, creemos, yo creo en Dios, para los que creen en otras cosas, el mundo lo hizo, digamos, perfecto en esa parte. O sea, hay ventanas. Claro, esas ventanas están cambiando porque, digamos, por ejemplo, para la gente que produce camotes, antes la ventana era bien clara, estaba Estados Unidos todo el año y Honduras podía, por ejemplo, Honduras podía producir camotes en la ventana de noviembre a mayo. Pero claro, actualmente no es así porque ahora está Egipto y Egipto básicamente produce todo el año. Entonces ya Honduras es poco competitivo porque Egipto, si vende una caja de camotes a 450 euros, bueno, es lo mismo ahora porque hay casi paridad, es negocio. Pero Centroamérica con los costos de flete no es negocio. Entonces esas ventanas están cambiando. Yo, por ejemplo, en Londres he visto ya ensayos de producción de sandía local y antes eso era imposible. ¿Por qué? Porque el mundo, las zonas que eran templadas están volviendo un poco más calientes y las zonas que eran calientes se están volviendo invivibles. Entonces, eso también está cambiando, digamos. Entonces, ahí viene el proceso de la tecnología. Ahora, la buena noticia, digamos, es que siempre va a haber gente que alimentar.
Ahora andamos alrededor de 7.800, 7.900 o 7.9 billones. Y para el 2050, para el 20 aquí, miren, 2050 se espera que estemos en 9.7 billones, ¿no? La población sigue creciendo, claro, en número absoluto, pero el crecimiento anual, la rayita morada, el crecimiento anual de la población cada día es menor. Digamos que porcentualmente cada día crecemos menos, pero en la cantidad de gente hay más, porque obviamente las condiciones de vida han mejorado, la salud ha mejorado y la gente vive más. Pero está ahí, la gente va a estar ahí, va a haber que alimentarla, y eso para la agricultura siempre es siempre es una oportunidad. La otra cosa, y aquí están las oportunidades, vea que este es un gráfico de las calorías diarias por persona, por tipo de comida. O sea, al final uno debería andar en 2.000 calorías, pero se espera que a medida aumente el tiempo, digamos, avance, digamos, 2.000 calorías es lo normal, pero hay gente que consume hasta 3.000 calorías. Entonces usted vea que alrededor de 1.500 calorías están compuestas de cereales, raíces y leguminosas. Entonces, digamos, al menos en Centroamérica, el maíz, digamos, y que sería obviamente un tipo de cereal, el arroz, ¿no? Y bueno, y si le agregamos el trigo, que uno piensa siempre en trigo cuando habla de cereal, pero obviamente los maíz y todo están en esa categoría. El tema de las raíces, perdonen que esto se movió un poquito. Y obviamente los frijoles, digamos, o sea, ¿quién no come frijoles? Garbanzos, soya, de los que me acuerdo, ¿no? Lentejas, sugar snap, todo esto, digamos, es alrededor de la mitad del consumo, pero obviamente para todavía, digamos, el tema de granos, todavía se puede consumir menos granos, y aumentar la ingesta de calorías de frutas y vegetales. Todavía no consumimos suficientes frutas y vegetales. Y después obviamente está el azúcar, que el azúcar, pues no sé si habrán cañeros acá, pero obviamente la gente tiende a consumir menos azúcar, los aceites vegetales, la carne, que obviamente hay carne de origen animal y también el mundo está tratando de desarrollar carnes de origen vegetal, los productos lácteos, que es el dairy, y otros. Entonces, para la agricultura hay oportunidad porque todavía comemos mucho maíz, digamos, para el tema de frutas y vegetales hay buena oportunidad, porque obviamente necesitamos balancear un poco la dieta basada solo en maíz, frijoles y cereales a más orientada, más balanceada, digamos, sobre todo más orientada a frutas y vegetales. Entonces, ahí está la oportunidad porque el mundo va hacia ahí. Ve aquí, este es un gráfico sencillo que básicamente lo que mide es la cantidad, digamos, el porcentaje que yo consumo productos frescos, o sea, frutas y vegetales, diariamente, 4 o 5 días a la semana, o de 1 a 3 días por semana, o menos de un día, de una vez a la semana. Entonces, alrededor del 40% de la gente, obviamente esto es en Estados Unidos, consume diariamente frutas y vegetales. Pero, y después, digamos, hay un 20% que de 4 a 5 días, es decir, la gente está consumiendo más. Y obviamente esto hablamos de los países que son desarrollados, pero esto se tiene que masificar a los países nuestros que pues somos de alguna forma más empobrecidos. El error que hemos cometido, digamos, como sociedad es que nos hemos olvidado del campo. Y la verdad que la verdadera riqueza está en el campo. Y no necesito mostrar muchos datos. Usted fíjese, cuando usted esté en el campo y tiene su parcela, aunque sea una parcela pequeña, y usted siembra sus cultivos, maíz o lo que sea, o frijoles, y usted tiene sus gallinas o lo que sea, usted en realidad prácticamente no pasa hambre,
Pero claro, cuando usted viene a la ciudad y académicamente no está preparado o no tiene los recursos, entonces usted, digamos, viene a engruesar las filas de la pobreza, digamos. O sea, ¿cómo puede usted vivir con $100 al mes? Eh, pero claro, la sociedad ha entendido que yéndose a la ciudad es como mejor que estar en el campo, pero la realidad es que no. Lo que tenemos que hacer como sociedad es, obviamente, llevar el desarrollo al campo, pero no es llevarnos a la gente del campo, porque entonces, obviamente, yo en Honduras lo veo, pues, la gente del campo no es que no pasa hambre, ¿me entiendes? Si realmente se entiende, digamos, que puede cultivar sus propios cultivos, pero cuando se va a la ciudad, obviamente sí pasa hambre, porque ¿cómo puede vivir con $100 o con 200? Es imposible. O vive, pero mal alimentado. Entonces, en vez de ir diariamente a comer frutas y vegetales, diariamente, tener una dieta balanceada, pues tal vez come una vez, ¿verdad? Entonces, ese es el cambio que tenemos que hacer. Tenemos que volver al campo. Y con la pandemia sucedió eso. Y si ustedes se han fijado, por ejemplo, India, digamos, mucha de la gente que estaba en India cuando se cuarentenaron los países volvieron al campo. Y obviamente empezaron a producir, y en parte por eso es que también ha habido escasez de fertilizantes, porque obviamente estos países que producen, pues la gente localmente demandó más para producir. Y obviamente hay un movimiento de que la gente está entendiendo que la agricultura es vida, que cuando producimos nuestros alimentos, pues sea con fines comerciales o con fines de subsistencia o con fines míos propios, hay riqueza. Si imagínense ustedes de que entre más gasto yo en comida de mi salario, más pobre soy. O sea, digamos, un país en Europa gasta como el menos del 10% de su salario en comida. Pero aquí en Centroamérica, digamos, imagínate, o sea, te gastas todo en comida. Porque somos países relativamente pobres, entonces obviamente solo te ajusta para medio comer. Entonces, entre más pobres sos, más porcentaje de tu presupuesto gastas en comida. Si los producís, obviamente gastas menos, porque eso no lo necesitas comprar. Y te queda dinero para otra cosa. Y obviamente que estoy hablando de, en el caso extremo, digamos, pero si lo vemos como negocio es lo mismo. Honduras tiene una balanza comercial negativa, pero usted va al supermercado y usted encuentra, y sé que así es en Latinoamérica, en muchos de los países, usted encuentra limones de Sicilia, de Italia, que no debería porque los limones sicilianos se producen bien acá. O encuentra aguacate de México, digamos. Ojalá que no hayan mexicanos acá y si lo hay, pues me entenderán. Entonces, Honduras importa aguacates de México cuando aquí se pueden producir. Claro, ha habido un cambio, pero aún sucede. Entonces hay suficiente espacio para, obviamente, poder desarrollar la agricultura, no solo a nivel de familia, sino también a nivel local, a nivel de supermercado y obviamente para la exportación, que es normalmente en lo que uno piensa cuando se dedica a la agricultura. Eh, algunas oportunidades, vea, yo estoy ampliamente relacionado con agricultura en la parte académica y en la parte real de negocios. Entonces, claro, la gente, el mercado, está requiriendo más producto orgánico porque es más saludable, etcétera, etcétera. Ahora, yo eso lo veo desde el punto de vista de negocios. Ahora, desde el punto de vista como agricultor, claro, yo sé que no es fácil producir todo netamente orgánico porque, por ejemplo, yo quisiera producir banano orgánico en Honduras, pero con la carga, digamos, con la cantidad de cigatoca que hay aquí, con lo húmedo que es bien complicado. Pero sí se pudiese producir en una zona con menos lluvia, aunque se extiende el ciclo de producción y más aislada, digamos, ¿no? Pero vean, lo interesante de esto es que la producción orgánica es el verdecito, entonces es 4.1 billions y la producción normal es 55.8, o sea, hay amplio margen, o sea, hay mucha diferencia. Pero lo que quiero hacer referencia es a esto, el crecimiento en las ventas, el producto convencional es 0.6 apenas, mientras el orgánico es 6.9. O sea, oportunidad de mercado para cosas distintas existe. El mercado está dispuesto a pagar más. Claro, habrán sus retos de producción para producir orgánico, por supuesto, pero el mercado está dispuesto a valorarlo. Entonces, ¿qué es lo que usted hace como agricultor? Pues va y evalúa las condiciones edafológicas donde usted está y si su carga de pesticidas, no de pesticidas, de pestes no es tan alta,
usted pudiese producir. Si está en una zona aislada, digamos, posiblemente usted pueda producir orgánico. Y si lo puede hacer, hágalo. Ahora, si no puede hacerlo, pues no lo haga. Lo que tiene que hacer es tener un manejo de plagas de alguna forma integrado que le permita usar la menor cantidad de pesticidas sin afectar, digamos, su productividad. ¿Qué se puede? Vea usted que el crecimiento en volumen es 8.1 del orgánico versus, más bien el producto convencional ha decrecido. Y el precio promedio por volumen anda alrededor de $2.31 para producto orgánico versus 1.50 para producto convencional, o sea, más o menos $1 más. Pero de nuevo dije, yo no digo que sea fácil esto, pero si usted es agricultor y la tierra donde usted está, el lugar donde usted está, se lo permite, el producir orgánico es una buena cosa. De hecho, hay ciertos cultivos que son orgánicos per se. Por ejemplo, el rambután en Honduras casi que es orgánico. ¿Por qué? Porque le aplica, es básicamente de baja de las montañas y casi que no le aplican nada. No, en realidad no es que casi, en realidad no le aplican nada. Solo es que desde el punto de vista de mercadeo, eso se vende así y se obtengan las acreditaciones, que esa también es otro gran error de nuestra agricultura. O sea, no nos gusta acreditarnos y tenemos un gran paradigma con el tema social. Y realmente el tema de acreditaciones, el mundo va a aparecer allí. Al principio no se ocupaba Global Gap, después Global Gap, aunque no es ley, usted casi que no puede vender sin Global Gap o no puede. Después era el tema social, entonces Rainforest. Usted, por ejemplo, en banano, usted no puede entrar a ningún supermercado si usted no tiene Rainforest. Y en los próximos años van a haber acreditaciones relacionadas, bueno, Global Gap ya es un must, en un caso algo obligatorio, Rainforest va a ser un must, y van a venir otro tipo de acreditaciones como acreditaciones de sustentabilidad, por ejemplo, una acreditación que se llama SPRINT, que es una acreditación que tiene que ver con el uso del agua, porque obviamente el agua es un recurso escaso y que está cada día siendo más escaso, entonces le van a pedir acreditaciones para manejo del agua también, SPRINT se llama. Entonces esos paradigmas los tenemos que ir quitando. Bueno, el tema de agricultura siempre es un drive del crecimiento. Vea usted que las carnes apenas crecieron 6%, el deli, que son los productos procesados, digamos, listos para comer, 15%, o sea, la gente tiene menos tiempo, ha ido creciendo, panadería 19%, pero el produce, o sea, frutas y vegetales, 60%, es lo que más ha crecido. Es lo que usted ve. Bueno, si yo me asusté el otro día, voy a Target en Estados Unidos y ahora Target tiene un área de produce, de frutas y vegetales. Pero Target no lo tenía. Si no, ustedes fíjense, Amazon ahora tiene supermercados. Bueno, tiene Amazon Fresh en Inglaterra, pero también tiene Whole Foods en Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Por qué creen ustedes? Porque han visto de que la agricultura es un buen negocio. Empresa que ustedes siempre van a ver en 500, siempre Walmart, porque obviamente es un supermercado y es muy grande en agricultura. Entonces, ahí está. La cosa es, vean los sweet potatoes, ¿no? También, ¿no? Es también un tema de valor agregado también. Bueno, vea, fíjese qué es lo que valora la gente, digamos. Solo me voy a enfocar en esto porque obviamente no tengo mucho tiempo y también porque si me enfoco en esto, que es lo más importante, lo demás se confirma. Entonces, vea, mire, ¿qué es lo que valora la gente, no? Las tendencias actitudinales y demográficas por segmento. Vea, 31% de la población, digamos que es la gente que mueve el mercado, ¿no? Que es la gente que hace los cambios, que son la gente que está dispuesta a probar nuevas cosas. Entonces, 31% de esa gente, que es esa gente, está muy comprometida con los temas de salud y el bienestar. Entonces, espacio para frutas, espacio para vegetales y todo lo que tiene que ver con agricultura, obviamente. Espacio para menos químico, más orgánico. Vaya, por ejemplo, hay una empresa en Brasil que se llama Agrícola Famosa, que es muy grande, productora de melones, creo la más grande del mundo. Venden un melón, lo están vendiendo como cero residuo. Vea que no es orgánico. Pero cuando usted le hace un análisis de residuos, no le encuentra. Entonces, por eso es cero residuo. No quiere decir que usted no le aplica pesticidas. Solo es que no, cuando usted lo detecta en laboratorio, no le encuentra y lo venden así y seguramente le pagan más.
También es que esta gente está dispuesta a experimentar cosas que son mejores para ellos y están dispuestos a pagar más por ese tipo de frutas. Pero imagínese usted, cuando usted va a, cuando usted va a Starbucks, a usted le venden una tostada de pan con embarrado de aguacate por $5 y le venden una bebida de blueberries con Primorosa por otros $5. Y la gente lo compra, hay cola. Entonces usted como agricultor piensa en eso. ¿Qué cosa es lo que el mercado valora y que yo puedo producir? Pero pero me tengo que salir obviamente, del nivel de comodidad que tengo. Piense usted, por ejemplo, hace como 2 años era negocio mandar piña lista para comer o madurada en la mata o madurada en el árbol, que así se le llama, por aire. No había problema, se mandaban. Los dominicanos lo hacían muy bien. Pero claro, los costarricenses, que son los principales productores de piña de esta parte del mundo, se dieron cuenta de eso y ahora aprendieron a madurar, casi que la envían casi lista por comer, por colores, por barco. Entonces, claro, ya el tema de envío aéreo se complicó un poco. Pero el mango, por ejemplo, listo para comer. No es lo mismo comerse un mango que se cortó verde a comerse un mango que ya estaba maduro. Claro, hay que mandarlo aéreo. Entonces, esas son las cosas, pero hay que salirse del grado de comodidad porque es más complicado. Después, hay un reconocimiento más alto que otros y le da un gran valor a la sustentabilidad. Es decir, yo estoy dispuesto como consumidor a pagar por un banano que no, digamos que no usa bolsa de plástico, sino que usa una bolsa de papel. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que el plástico, cuánto el plástico cuesta que se degrade, pero la bolsa de papel no. Entonces, ¿qué nos interesa? Digamos, consumir un producto saludable, pero que además sea respetuoso de la herencia que le vamos a dejar a los hijos y a los nietos. Después, digamos, es alta disponibilidad comprar a productos que son, digamos, bien mercadeados. Entonces, muchas veces yo le veo, digamos, a unos agricultores unas cajas que son horribles y no nos preocupamos por desarrollar una caja más bonita, que una cosa tan sencilla. Y la otra es que tenemos consumidores más jóvenes que viven con sus familias, ¿no? Entonces, eso también, digamos, significa que la gente está cuidando sus recursos y aún estando con la... Entonces, digamos, esas son tendencias del mercado que uno tiene que tener en la cabeza. Vea, la otra gran oportunidad es el desperdicio, digamos. Si usted va, usted sabe que en el mundo hay hambre, ¿no? Hay un montón de gente no aguantando hambre. Pero cuando usted va al supermercado, usted encuentra de todo. Entonces, lo que hay es como mala distribución de la riqueza, pero no solo es eso, sino también es que gran parte de la comida se bota, se desperdicia. Piense usted en su casa, cuánta comida bota que se le arruina en la refrigeradora, o cuánta comida sus hijos botan. Digamos, yo porque tengo mis hijas acá, una de 11 y una de 6, y muchas veces dejan comida. ¿Verdad? Entonces, esa es la cosa, ¿no? Entonces nos tenemos que enfocar en la reducción del desperdicio. Esa es otra gran oportunidad. Por ejemplo, yo creo, digamos, un producto que la gente siempre gana plata, todos ganan plata es el aguacate. Pero el aguacate aún sigue creciendo, aún cada año se vende más aguacate. Y la gente lo sigue consumiendo, lo mismo con el mango, cada año se vende más mango. Porque la agricultura es de sabor, el negocio de la agricultura es de sabor. Digamos, hace 20 años, consumirse un melón, digamos, era más rico que consumir el melón que ahora está, de algunas variedades. Por ejemplo, el Harper, el melón normal, ¿no? ¿Por qué? Porque era un melón de menos vida en aquel, pero ahora tenemos un melón de más vida en aquel, pero ha perdido un poco de sabor. Entonces hay que dejarlo un poquito más maduro para que salga mejor. Entonces,
va a suceder de que estas variedades de melón tienen que cambiar y tienen que apostarle al sabor. Porque, digamos, el melón compite ¿con quién? Bueno, compite con la sandía, que es muy rica, compite con el mango, que es muy rico, compite con con la frambuesa, que es deliciosa. Y actualmente, digamos, hay compañías de genómicas, compañías que se dedican a manipular los genomas de la agricultura, de los productos, que están trabajando, por ejemplo, en el desarrollo de moras. Ustedes saben que la mora, la tupi, que es la variedad más común, de alguna forma es una mora un poco ácida, pero esta gente está trabajando en una mora que va a ser dulce, completamente dulce y grande. Entonces, la agricultura y sobre todo el tema de frutas va a ser un negocio de sabor. Es el otro consejo que tiene que quedarse. ¿Verdad? Entonces, claro, el aguacate sigue creciendo, sigue creciendo, todo el mundo hace plata. Entonces, ya sucede, el kiwi también, el kiwi es una variedad, es una categoría que ha estado creciendo. ¿Cuál es la siguiente categoría que yo creo que va a tener el crecimiento tan bueno como el del aguacate o tan bueno como el del kiwi? Y es la papaya, porque la papaya es un superproducto, es una superfruta. Ahora, ¿por qué no ha alcanzado la popularidad del aguacate o la popularidad del kiwi? Es básicamente, o el kiwi dura 6 meses, ¿no? Kiwi dura 6 meses refrigerado sin problema. Y el aguacate, incluso la variedad Hass, si usted no la corta del árbol, no ahí está, no es que se le va a caer. Obviamente le afecta la cosecha al siguiente periodo, pero la papaya no es así. La papaya, digamos, usted la manda y 14 días y se la arruina. Entonces, si usted descubre una enzima que le permite extender la vida en aquel, entonces usted esta categoría va a empezar a crecer. Si usted la empieza a masificar, porque actualmente de Brasil se manda por barco, pero es complicado, normalmente se manda aérea, y el consumidor todavía no la conoce bien. O usted saca una papaya chiquita, digamos, sin semilla, con la piel que se coma, así como el mango, pero papaya, le garantizo que usted se roba el mercado. Entonces, enfoquémonos en la reducción del desperdicio. Bueno, esto no lo voy a tocar porque es algo técnico, esto tampoco. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades? Vea, de aquí a 2050 para que la población del planeta aumente a 9.7 billones, de 7.8 que más o menos ahora. Los consumidores desean comer mejor que lo que comen ahora. Ya vieron la barra de las calorías, ¿no? Consumimos más maíz, más trigo, más arroz y menos frutas y vegetales. Entonces aquí va a haber oportunidad. Surgimiento de la agricultura de precisión y la genómica. Entonces, claro, como ya no tenemos área o sea, la mayoría de la tierra buena para la agricultura ya se está usando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por dónde va a venir el crecimiento para alimentar los 9.7 billones? Va a venir por el tema de mayor productividad, y la mayor productividad se va a lograr a través de la agricultura de precisión y la agricultura genómica, ¿no? Ya hay avances en eso. Nosotros en Zamorano, digamos, es algo que vemos y que estamos enseñando y que estamos tratando de desarrollar. Y obviamente el uso intensivo del smart farming, digamos, con sensores, con el uso de satélites, de tal forma de que maximicemos los recursos. Ya no va a ser necesario, digamos, bueno, de hecho se fumiga muchas áreas de caña con drones, pero vamos a llegar a un momento donde vamos a poder fumigar solo el área que se necesita. Hay algunos experimentos, digamos, o hay algunas tecnologías que ya le permiten a usted solo enfocarse en la maleza con rayos láser y no afectar el cultivo. Entonces, pero obviamente esto, mientras la tecnología no se masifique, va a ser caro. Vaya, por ejemplo, Perú, ustedes saben, Perú ya está al nivel de Chile en temas sobre todo de agricultura, de frutas y vegetales para la exportación, pero claro, Perú tiene la ventaja que el desierto es como un invernadero. ¿Por qué? Porque nunca llueve, solo que tiene la ventaja que el agua viene de la montaña. Entonces es un invernadero pues, con mucha agua. Digamos, Perú, principal exportador de espárragos. Al espárrago usted en la arena, en el desierto, siembra espárragos, le mete agua y ahí crecen. Entonces es un invernadero natural, ¿verdad? Por eso tiene esa gran ventaja. Pero más o menos el tema de áreas protegidas y todo eso, ahí donde la agricultura se va a mover. Entonces usted se pregunta, ¿por qué, digamos, yo he visto contadores botados, así como ese, digamos, qué pasó con esas calabazas, digamos, que terminan botadas?
¿no? Que no se pudieron vender. Yo lo acabo de mencionar. Una es que no tenemos conexión con el mercado. Producimos lo que queremos, lo producimos fuera de ventana, producimos la variedad que el mercado no valora. Y obviamente termina en eso, termina botado. Digamos, el agricultor tiende a, cuando al vecino le esté yendo muy bien, entonces en el negocio él también se mete en ese negocio y al final arruinamos el negocio para todos. Entonces tenemos que ser creativos. Si al vecino le va bien produciendo calabazas, pues yo debo producir otra cosa para no canibalizar el mercado, para no terminarnos destruyéndonos nosotros. Pero nos cuesta mucho pensar, nos cuesta mucho pensar. Pagamos por no pensar. Bueno, algunas tendencias, vea, se están haciendo experimentos para producir carne, digamos, en laboratorio, pero también hay carne a base de carne no de origen animal, ¿no? Pero obviamente el tema de la carne también es necesaria para nuestra dieta, para una dieta balanceada. Así que no se vayan a confundir, ni digan que yo estoy hablando de que nos debemos orientar a comer carne no de origen animal. No estoy diciendo eso, solo digo que hay oportunidad de negocio. Pero obviamente el tema de la ganadería también sigue siendo un buen negocio, ¿no? Y no es que la gente va a dejar de comer carne. Bueno, vea, por ejemplo, estas son granadas. Perú produce granadas, India produce granadas y es un buen negocio. Entonces, pero en Centroamérica no producimos. Vea lo siguiente, otra tendencia. Se hizo un estudio y se encontró que todo el limón, en todas las bebidas que se usaba limón, tenía residuos de pesticidas. Entonces, claro, van a ver ustedes de que siempre, sobre todo Europa, va a tender a usar productos agrícolas bajos en pesticidas. Y, por ejemplo, en el tema del limón se están usando ceras veganas. ¿Por qué? Porque la gente eso lo está valorando. Entonces dejamos de usar cosas convencionales y nos enfocamos en querer usar ceras o productos no químicos, sino productos a base de extractos. Creo que aquí tengo un video, de esta compañía. Yo no sé si la han conocido. Se llama Appeal Science. Vean lo que está haciendo. Ellos son unos, pero hay otros usando ceras de origen vegetal para proteger los cultivos en vez de usar algún tipo de bactericida o productos químicos. Entonces vean un What if the ratito. fruit you bought was delicious and nutritious, like the day it was picked, and stayed fresher longer? What if it was as simple as giving produce a little extra protection for its journey to you? Introducing fruits and vegetables with Appeal. Made from plants, Appeal protects the fruits and veggies you love with a little extra peel, so you can taste, blend, juice, and dice them just the way you like them. In the old days, more people worked on farms and ate what they grew, but you could never get a mango out of season. Today, there's more produce available, anytime, any place. Everyone knows what it's like to throw away produce that's past its prime. We waste nearly half of all the food we grow, food people need. Now, we have Appeal, invented by these people. Appeal starts with something all plants have, an outer layer that keeps moisture in, while allowing the plant to breathe, the cuticle layer, plant's evolutionary defense against drying out or rotting. It's in every bite of fruit we eat, and every bit of it that we toss. Using these same materials, we reinforce the plant's natural defenses, from fruit, for fruit. The result is a tasteless layer of plant material we designed to protect produce, pre-approved by nature, ready for you. It can be applied to this, or this, or this, giving you more time to enjoy fruits and vegetables at their freshest. That means we use less water, save more energy, and greatly reduce our food waste, all with less reliance on the carbon-intensive cold chain. Appeal, truly abundant, more delicious, longer-lasting, fresh food. Bueno, entonces, digamos, Appeal Science es una empresa, obviamente al inicio solo los supermercados, o sea, si usted era productor y quería usar este post cosecha de Appeal Science, para sus productos, el supermercado lo tenía que recomendar, pero ahora la tecnología es abierta, pero Appeal Science es una opción. Yo conozco otra gente que está involucrado en desarrollando este tipo de productos a base de productos naturales
para extender la vida de anaquel. Por si a alguien le interesa, me puede escribir, yo le paso la información. Vean, vamos, fíjense que en la agricultura ha habido, digamos que esto de la pandemia, gran escasez de mano de obra. No se encuentra trabajadores. Entonces, claro, vamos a tener más automatización para poder suplir el trabajo que la gente no quiere hacer. Por ejemplo, ese es un robot que corta las fresas. Recién en Zamorano trajimos a un conferencista que estaba desarrollando inteligencia artificial con cámaras y drones para trabajar en el tema de proyecciones. Por ejemplo, lo usan en Blueberry, lo están usando en Limón. O sea, que usted, en vez de contar cada limoncito para decir cuánto va a haber, para programar la venta, el empaque, la logística, usted la puede hacer a través de un dron. Y lo que le tardaba 1 hora, ahora lo puede hacer en 10, 15 minutos. Entonces, obviamente, el smart farming está sucediendo, va a suceder, y como humanos nos tenemos que adecuar, ¿no? Es decir, usar la tecnología para ser más productivos, más eficientes, porque obviamente hacia ahí va. Y obviamente va a haber ese cambio, digamos, entre, o sea, la dieta va a tender a cambiar, la dieta del consumidor va a tender a cambiar a más balanceada, o sea, menos granos, un poco más de frutas y vegetales, combinados con las otras fuentes de proteína, digamos. Finalmente, seguramente van a haber preguntas, me quiero despedir con esto, que yo creo firmemente que uno debe empezar haciendo lo necesario, luego haciendo lo posible, y de repente uno está haciendo lo imposible. Obviamente que ese no es mío, es de San Francisco de Asís. Entonces, no importa en qué etapa está usted ahora de su viaje por la agricultura, no importa si es grande, si es pequeño, y si es grande, qué bueno, porque puede serlo más. No importa si es pequeño, entonces lo importante es que usted nunca deje de soñar, pero no suele soñar, porque usted se puede morir soñando, sino empiece a trabajar con lo que tiene ahora. No espere a ser millonario para lograrlo, porque nunca lo va a lograr. Empiece ya con lo que tiene. Eso es lo que hace la diferencia. Bueno, eso es lo que tenía preparado. No, al final no supe cuánto me tardé, pero creo que me pasé un poco, creo. Pero ahí están. Si tienen preguntas, háganlas. Alex, muchísimas gracias. Sí, invitamos a todos los espectadores a que puedan realizar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. Vamos avanzando con unas que ya tenemos aquí y para que Alex pueda irlas comentando. Cristian, que ha participado hoy, nos consulta. Dice, con el crecimiento de la población africana y sobre todo joven, ¿cuál podría ser la oportunidad de negocio, ¿no?, con este continente? Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, mira, yo no estaba en África todavía porque quería ir, pero justo se vino la pandemia, digamos. Bueno, uno pensaría, Cristian, uno pensaría que en África no comen, pero en realidad sí, ¿sabes? O sea, es decir, yo conozco empresas, por ejemplo, que venden carne de pollo en África o venden huevos. Conozco empresas que mandan bananos. Es decir, la gente en todas partes del mundo come. Y no creas que por ser africanos es que no tienen capacidad de pago. De hecho, si tú vas digamos, tú compras comida, frutas y vegetales en Honduras, no creas que es barato, o sea, no creas que se gasta menos que lo que se gasta en Estados Unidos. Claro, cierto segmento de la población, porque hay otro segmento de la población que, como te dije, vive con $100, pero cierto segmento de la población, que es el que tiene el poder adquisitivo, está dispuesta a pagar, no importa si vive en África o vive en Estados Unidos. De hecho, en el caso de Honduras, que no es África, pero que obviamente tiene sus retos, te lo digo, aquí no es barato comer. Y lo mismo es en África. La cosa es que tienes que conseguir el socio correcto que te ayude a vender ahí. Pero obviamente hay oportunidades, pues. Hay oportunidades. Y de hecho, digamos, en África no solo hay oportunidad de venderles, sino también de hacer negocios con ellos, porque hay países como Kenia, Ghana, Costa de Marfil, bueno, Marruecos, que está ahí pegadito a Europa, Egipto, bueno, aunque Egipto es Medio Oriente, que están teniendo desarrollos importantes en agricultura, desde el punto de vista de producción. Entonces, hay oportunidades de hacer negocios en el tema de export y en el tema de import.
Yo no sé en qué industria usted estará, Cristian, ni cuál es su escala, pero digamos, si usted tiene una escala interesante, ir a producir a África no es una cosa despreciable. De hecho, se puede. Y puede servir para complementar nuestra oferta. Por ejemplo, Marruecos es un gran competidor para el tema de producción de melones. Los franceses y los españoles están produciendo ahí para el tema de chiles. ¿Por qué? Porque, digamos, si vos ves Marruecos en el mapa, está en la misma latitud que Honduras. Usted obviamente produce melón en la misma época. Para una empresa, por ejemplo, brasileña, que la temporada de melón está, para mencionarte un ejemplo, de agosto a marzo, agregar Marruecos o Senegal a su portafolio de producción es una cosa súper interesante, porque podría cubrir la ventana de Honduras. Solo como reflexión. O sea, no crea que porque esté en África no hay oportunidades, porque siempre hay un segmento de mercado que tiene la capacidad de pagarlo. Y desde el punto de vista de producción hay grandes oportunidades. Gracias, Alex. Nos comentabas algunas tendencias muy importantes, ¿no? Y este enfoque de partir desde el mercado, ¿no? Desde la demanda, que es muy importante para la agricultura para que pueda tener estas oportunidades. Tengo otra pregunta que nos hacían también por interno. Dice, trabajar con los pequeños productores es complicado para que ellos puedan convertir sus plantaciones de producción convencional hacia orgánico, porque la inversión es alta y muchas veces ellos reciben casi el mismo precio. ¿Cómo un poco motivar esta conversión hacia la producción orgánica? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, pero fíjate que en mi experiencia, mira, yo te cuento, fíjate que yo antes, he trabajado toda mi vida en agricultura. Y yo antes, digamos, claro, para el gran exportador. Entonces yo antes, digamos, me comprometía con un supermercado a entregar cierto volumen y después, digamos, no cumplíamos porque la parte de producción se me caía o pasaba algo. Entonces yo me enojaba mucho con la gente de producción porque yo decía, ¿cómo es posible que hayamos quedado mal? Pero después yo entendí que no era que la gente no quería, no era que me quedaba mal porque quería, sino es porque simplemente no podía. Entonces decidí enfocarme en decirte, bueno, mira, si tenés un problema, decime mejor, sé honesto conmigo, cuando lo veas, inmediatamente veas el problema y que sentás que no vas a cumplir, me lo decís y voy a ver cómo te ayudo. Y eso me ha funcionado bien. Lo que quiero decir con esto es que entiendo que hay un problema, que hay ciertos paradigmas con el productor pequeño. Lo que tú tienes que hacer es ayudarle con sus problemas, ayudarle a resolver. Porque tú lo entiendes, él no. Y por una parte, digamos, si el pequeño productor en su área, por ejemplo, doy el ejemplo del rambután en Honduras, que es básicamente orgánico, porque no le aplican nada al cultivo, en ese caso solo es que los acredites y lo vendes, porque las condiciones edafológicas ya te lo permiten, digamos, porque dónde están ubicados, porque no se aplica nada, porque hay una baja carga viral. Ahora, si las condiciones de edafológicas no te lo permiten y tiene que seguir siendo convencional, sigue siendo convencional. Si el mundo para el convencional no es que se va a acabar, no es que te tienes que enfocar ya a la carrera, me voy a convertir en orgánico. Ayúdalos con lo que tiene, esa es la cosa, no que no pretendamos, digamos, convertir a un pequeño productor a orgánico, pues al menos que las condiciones lo permitan. Ahora, si tú eres una empresa muy grande y lo puedes hacer, hazlo. Si al final es un tema de recursos, hazlo. Esa es la cosa. Pero cada cosa en su lugar, ¿me entiendes? No es que el mundo para convencional va a desaparecer, pero hay una oportunidad para convencional, pero solo lo haces si puedes. Si no puedes, no lo hagas. Y coopera con la gente, esa es la cosa. Bueno, tengo otra aquí que dice la certificación, exactamente. La certificación que habla sobre el uso del agua, ¿en qué países las han estado implementando? Mira, no lo sé. Lo que pasa es que varios clientes en Europa me las han pedido a mí. Entonces, seguramente, yo estoy en Honduras, seguramente la van a empezar a pedir. No para todos los cultivos, no todos los clientes, pero depende a qué tiempo les quieres ir. Si quieres ir a clientes que te paguen bien, te lo van a pedir. Se llama Sprint. La otra cosa es, dice aquí, estoy trabajando en bananos y ahora los MRL
para los que no son del tema de agricultura, los MRL son los límites máximos de residuos. Son más estrictos. El tema de APIL es interesante. ¿Sabes de alguna otra empresa? Sí, sé de alguna otra empresa. Que tenga tratamientos opcionales para cigatoca o ciclos de fumigación contra plagas con nuevos productos que sean opción a los pesticidas o tóxicos. Mira, no sé si para cigatoca, pero sí conozco empresas. Conozco una en Holanda y conozco otra en Perú. La de Holanda seguramente tiene para esto porque es muy grande, se llama Cooper. Y hay otra en Perú que es más para ceras. Te voy a dejar mi correo electrónico acá para que me mandes un email y iniciamos la conversación. Bueno, perfecto. Ahí se los mando a los demás. No hago doy@zamorano.edu. Sí. Okay. Bueno, por ahora hemos cubierto algunas preguntas que tienen y reiteramos el agradecimiento a ti, Alex, por compartirnos todas estas tendencias, todo este panorama interesante para la agroindustria y estas oportunidades que las personas que trabajan en este sector pues deben considerar para seguir creciendo. Vamos, antes de cerrar, vamos a pasar con una parte muy especial en esta sesión y nos ayudará a hacer el cierre de una excelente manera. Como les decía, nosotros estamos trabajando junto con Zamorano, para nosotros es un gusto hacerlo de esta manera. Nos acompaña Cliri Campos, que es del área también de admisiones de Zamorano, nos va a contar un poco acerca de este programa internacional al cual todos ustedes están invitados. Así que adelante, Cliri. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando en este momento y a nuestro grandioso invitado del día de hoy. Como tal lo has indicado, Tania, pues tenemos una alianza en este momento y estamos lanzando un programa internacional de agronegocios. Este es un programa ejecutivo que fomenta las habilidades de dirección en líderes y ejecutivos de empresas agrícolas y agroindustriales. El programa se conforma de 8 módulos equivalentes a 152 horas, con docentes altamente capacitados, como podemos ver acá. También va a ser parte Alex de este programa, bajo la metodología del aprender haciendo. Vamos a dar inicio desde octubre de este año, el 22 de octubre de este año, hasta mediados de junio de 2023. Así que si ustedes están interesados, les ha gustado bastante la temática que hemos traído hoy a conversar, pues les invitamos a que se contacten tanto con la Universidad de ESPOL como con la Universidad Zamorano. Pueden encontrar nuestros números en línea, en nuestras redes sociales, para que podamos asistirles en su matrícula en este programa. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente y ha sido un placer estarlos acompañando en esta noche. Gracias, Cliri. Solo un par de consultas que siempre nos hacen y aprovechamos que hay gente interesada en el programa acá. Quizás explicarles un poquito más acerca de la metodología, ¿no? Si es en línea o es híbrido, si solo es para Ecuador o es para otros países. Eso para que les comenten un poco a quienes participan hoy. Por supuesto, el programa se va a desarrollar completamente en línea y está abierto para todos los países, desde Ecuador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, y se va pues a dar de esta modalidad completamente pues online. Para que ustedes se puedan inscribir es sumamente sencillo, solo se comunican con nosotros, tanto con la Universidad de SPAE como con nosotros, y les vamos a dar un seguimiento personalizado desde inicio hasta el final para que ustedes se puedan pues inscribir. Referente a la metodología del aprender haciendo, esto significa que ustedes van a poder llevar la teoría a la práctica. Los docentes pues están altamente capacitados y también van a poder ayudarles con asignaciones, ejercicios, casos, para que ustedes vayan desarrollando pues en este programa todas esas habilidades gerenciales y de liderazgo. Muchísimas gracias, Cliri. Aquí también en el chat les hemos dejado un número de WhatsApp para la atención personalizada que tú comentas, así que vamos a estar gustosos de recibirlos tanto en SPAE como en Zamorano, en este excelente programa que tenemos, de que puedan hacer el networking, súper importante también que es, y seguramente pues con todos los participantes así lo va a hacer, los profesores de alto nivel como Alex. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y también tendremos a profesores de SPAE, así que esperamos verlos en el programa y muchísimas gracias, que tengan todos una linda noche. Vamos a estar en contacto.